Bienvenidas a esta casa que está ubicada en Masarrollos. Es una vivienda adosada. Tiene 3 alturas. Estamos en la planta de acceso. Y esta es la cocina. Es una cocina individual. Se queda tal cual como la estáis viendo en el vídeo. Con el mobiliario. Aquí tenemos un baño de cortesía. Un aseo. Para dar servicio a esta planta. Y esta es la entrada al salón. Es muy grande. La vivienda cuenta con suelos de porcelánico y en la última planta tiene suelo de tarima. Han aprovechado los espacios como por debajo de la escalera y en la buhardilla, al ser un tejado inclinado, para ser armariada. Tiene bomba de frío y calor aquí en el salón, en la habitación principal y en la última planta. Y también cuenta con la instalación ya hecha, solo sería cuestión de volver a abrirla para poner chimenea convencional. En la parte exterior y trasera tenemos el pequeño jardín con la terracita y el garaje para un coche grande o un coche pequeño y una moto. Tiene entrada individual y la comparten con las otras viviendas. Es una zona muy tranquila, no es de uso privado, ¿vale? Lo podéis ver en las imágenes. Por lo que no hay ruido ni los niños pueden salir, jugar en ahí. Tal. Esto es la terraza de aquí, de esta planta. Y en la parte superior pues tenemos el resto de habitaciones. Es una vivienda que, como estáis viendo, casi no tiene pasillos, ni aquí tiene un relleno muy amplio, entonces da sensación de amplitud. En esta parte tenemos la primera habitación, esta es la más pequeña. Las ventanas son de Climalit y con mosquiteras. Y aquí tienen armarios en todas las habitaciones. Este es el armario más pequeño porque justo al lado de este armario pasa el tiro de la chimenea por si se quisiera volver a instalar. En esta parte tenemos una habitación más amplia, incluso puede ser doble. Los armarios están vestidos y aquí, al tener un ventanal tan grande, pues le entra muchísima luz. Da a la parte posterior, que es muchísimo más tranquila. Para dar servicio a estas 2 habitaciones tenemos este baño. Es un baño completo con ducha. Y la habitación principal, muy amplia, con un pequeño balcón que da a la calle de acceso. Aquí tienen estos armarios que incluso se pueden abrir, quitar las puertas y hacerlo totalmente vestidor, entonces se puede aprovechar mejor el espacio. Y con su baño en suite. En este caso este baño es con bañera, pero es completo. Como estáis viendo, la vivienda tiene poco más de 10 años, pero está como nueva, en perfectas condiciones para entrar a vivir. Y en la parte superior, que lo podéis ver mejor en las imágenes, tenéis esta buhardilla, que es con techos inclinados, con suelo de tarima. Tiene salida a una pequeña terraza que da a la parte posterior. Y que han aprovechado muy bien el espacio de la inclinación de los techos como trastero. Así que si estáis interesados en esta vivienda, por favor, contactadnos por la web o llamarnos al teléfono. Muchas gracias.